A finales de la década de los 90, una serie de desapariciones comenzó a sembrar el miedo en una de las regiones montañosas más tranquilas de Venezuela. Al principio, nadie prestó demasiada atención. Era una zona fronteriza, un lugar donde muchas personas cruzaban de un país a otro buscando trabajo, alimentos o un mejor futuro. Algunos simplemente nunca regresaban. Las familias pensaban que habían emigrado. Las autoridades suponían que podían haber sido víctimas de grupos criminales o que habían decidido comenzar una nueva vida. Pero conforme pasaban los meses, algo comenzó a llamar la atención de la policía. Cada vez eran más las personas que desaparecían, y ninguna dejaba rastro. No había testigos, no existían llamadas de rescate, no aparecían cuerpos. Era como si la montaña se los hubiera tragado. Nadie imaginaba que, escondido entre aquellos caminos solitarios, vivía un hombre cuya historia terminaría convirtiéndose en uno de los casos criminales más impactantes de América Latina. Su nombre era Dorángel Vargas, pero el mundo terminaría recordándolo por otro nombre: el Comegente de los Andes. Bienvenidos a Crímenes, Historias Reales. Nuestra historia comienza muchos años antes de que Venezuela conociera ese apodo. Dorángel Vargas nació en la década de 1950 en un entorno marcado por la pobreza. Desde muy pequeño vivió rodeado de carencias. No tuvo una infancia estable. La falta de recursos era constante. Con frecuencia pasaba hambre. Y desde joven comenzó a mostrar un comportamiento diferente al de las demás personas. Quienes lo conocieron durante aquellos años lo describían como un hombre extremadamente callado. Prefería permanecer solo. Pasaba largas horas caminando sin rumbo y evitaba cualquier contacto prolongado con otras personas. Con el paso del tiempo, su situación empeoró. Abandonó prácticamente cualquier vínculo familiar. Comenzó a vivir como un vagabundo. Dormía donde encontraba refugio, en ocasiones bajo árboles, otras veces en construcciones abandonadas y muchas veces en cuevas ubicadas entre las montañas cercanas a la frontera. Su aspecto también comenzó a cambiar. Llevaba ropa desgastada, cabello largo, barba descuidada y una apariencia que hacía que muchos habitantes de la región prefirieran mantenerse alejados. Sin embargo, la mayoría simplemente lo veía como un hombre sin hogar, alguien que pedía comida de vez en cuando y después desaparecía nuevamente entre los caminos de la montaña. Nadie imaginaba lo que realmente ocurría. Con los años comenzaron a aparecer señales de que sufría graves problemas mentales. Algunas personas aseguraban que hablaba solo. En ocasiones respondía a voces que nadie más escuchaba. Decía que alguien lo perseguía y afirmaba que ciertas personas querían hacerle daño. Pero en aquella época, el acceso a atención psiquiátrica en muchas zonas rurales era muy limitado. Dorángel jamás recibió un tratamiento constante. Su deterioro continuó avanzando. Mientras tanto, la región fronteriza entre Venezuela y Colombia atravesaba una situación complicada. El movimiento constante de personas hacía muy difícil controlar quién entraba o salía de aquellos caminos. Muchos viajeros recorrían largas distancias completamente solos. Agricultores, comerciantes, trabajadores, personas que caminaban durante horas atravesando senderos rodeados de vegetación. Era un escenario perfecto para que una desaparición pasara desapercibida. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir. Las primeras denuncias llegaron poco a poco. Un hombre que no regresó a casa, otro que desapareció mientras viajaba, después otro más. La policía abrió expedientes separados. Cada caso parecía diferente. No existían pruebas que permitieran relacionarlos. Las familias seguían esperando noticias, pero las respuestas nunca llegaban. Los investigadores pensaban que probablemente estaban frente a distintos delitos sin conexión entre sí. Sin embargo, un pequeño detalle cambiaría completamente la investigación. Un campesino que caminaba por una zona boscosa encontró algo extraño entre la vegetación. No parecía un accidente, tampoco un animal salvaje. Alarmado, avisó inmediatamente a las autoridades. Cuando los primeros agentes llegaron al lugar, comprendieron que estaban frente a una escena completamente distinta a cualquier otra que hubieran investigado. Aquello no era un caso aislado. Era el inicio de una investigación que revelaría uno de los episodios criminales más impactantes en la historia de Venezuela.
Y mientras los detectives comenzaban a reunir las primeras pistas, Dorángel Vargas seguía caminando tranquilamente entre las montañas, como si nada hubiera ocurrido, como si nadie pudiera imaginar el secreto que llevaba ocultando durante tanto tiempo. Cuando el campesino llegó hasta el puesto policial, los agentes pensaron que se trataba de otro hallazgo sin relación con las desapariciones ocurridas en la zona. En aquellas montañas era común encontrar restos de animales. También era frecuente que grupos armados dejaran evidencia de enfrentamientos. Pero aquella mañana sería diferente. Los policías siguieron al campesino por un estrecho sendero entre la vegetación. Caminaron durante varios minutos hasta llegar a una zona prácticamente aislada. Allí encontraron algo que ninguno de ellos esperaba. Inmediatamente acordonaron el lugar, solicitaron la presencia de peritos y comenzaron a revisar cuidadosamente los alrededores. Mientras los especialistas analizaban la escena, los investigadores comprendieron que aquel descubrimiento podía estar relacionado con varias de las personas desaparecidas durante los meses anteriores. Por primera vez existía una posibilidad real de conectar los casos. La noticia llegó rápidamente a los mandos policiales del estado Táchira. Equipos de investigación comenzaron a desplazarse hacia la región. Los expedientes de personas desaparecidas fueron reabiertos. Cada denuncia fue revisada nuevamente. Nombres, fechas, lugares. Todo comenzó a compararse buscando coincidencias. Mientras tanto, los habitantes de los pequeños pueblos cercanos comenzaron a hablar entre ellos. Muchos recordaban haber visto a un hombre que vivía entre las montañas, un vagabundo que aparecía de vez en cuando buscando comida. Algunos lo conocían simplemente como Dorángel. Otros preferían evitarlo porque decían que hablaba solo y tenía comportamientos extraños. Hasta ese momento nadie lo consideraba peligroso. Era simplemente parte del paisaje, una figura silenciosa que desaparecía durante semanas. Pero ahora su nombre comenzaba a aparecer una y otra vez durante las entrevistas realizadas por la policía. Los detectives decidieron localizarlo. No tenían pruebas suficientes para acusarlo de ningún delito, pero necesitaban hablar con él, conocer sus movimientos, saber dónde vivía y entender qué hacía durante los largos periodos que permanecía completamente aislado. Encontrarlo no fue sencillo. Dorángel no tenía domicilio fijo. Dormía en distintos lugares. Conocía perfectamente los caminos de la montaña. Podía desaparecer durante días sin que nadie supiera dónde estaba. Después de varias jornadas de búsqueda, los agentes finalmente lograron ubicarlo. Lo encontraron caminando tranquilamente por un sendero. Vestía ropa vieja, llevaba el cabello largo y desordenado. Su aspecto era el de un hombre que llevaba años viviendo completamente solo. Cuando los policías se acercaron, Dorángel no intentó escapar. Tampoco mostró nerviosismo. Simplemente observó a los agentes con tranquilidad. Aceptó acompañarlos para responder algunas preguntas. Durante las primeras entrevistas, su comportamiento desconcertó completamente a los investigadores. Respondía con calma. En ocasiones sonreía. Después guardaba largos silencios. Saltaba de un tema a otro y parecía no comprender la gravedad de la situación. Los detectives comenzaron a sospechar que enfrentaban algo muy diferente a un interrogatorio común. Solicitaron entonces una evaluación médica y psiquiátrica. Mientras tanto, continuaron revisando los lugares donde Dorángel acostumbraba permanecer. Fue allí donde aparecieron nuevos indicios que reforzaron las sospechas. Cada nuevo hallazgo aumentaba la preocupación de los investigadores. El caso comenzaba a adquirir dimensiones que nadie había imaginado. Los medios de comunicación recibieron las primeras filtraciones. Los periódicos comenzaron a hablar de un misterioso hombre que vivía entre las montañas. La población seguía el caso con incredulidad. Muchos habitantes de la región aseguraban haberlo visto durante años. Algunos incluso le habían dado comida. Jamás pensaron que pudiera estar relacionado con las desapariciones. Pero todavía faltaba el momento más impactante de toda la investigación. Durante uno de los interrogatorios, Dorángel comenzó a hacer declaraciones que dejaron completamente en silencio a los detectives. Lo que escucharon aquella tarde cambiaría para siempre el rumbo del caso y convertiría a Dorángel Vargas en uno de los criminales más conocidos de la historia de Venezuela. Porque la verdad que estaba a punto de salir a la luz era mucho más aterradora de lo que cualquiera había imaginado.
Los investigadores esperaban escuchar una negación. Pensaban que Dorángel Vargas intentaría justificar su presencia en la montaña o culpar a otra persona. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Durante el interrogatorio, comenzó a responder con una tranquilidad que desconcertó a todos los presentes. No parecía nervioso, no mostraba arrepentimiento, hablaba como si estuviera describiendo cualquier otro día de su vida. Poco a poco, sus palabras empezaron a revelar una realidad que los detectives apenas podían creer. Dorángel confesó que había atacado a varias personas que caminaban solas por los senderos de la montaña. Elegía principalmente a hombres que viajaban sin compañía. Esperaba el momento en que estuvieran completamente aislados y, cuando tenía la oportunidad, los sorprendía. Sus declaraciones coincidían con varios detalles que solo el responsable podía conocer. La investigación tomó un giro definitivo. Los peritos comenzaron a comparar la información obtenida durante el interrogatorio con las pruebas recolectadas en la zona. Cada nueva coincidencia fortalecía el caso. Lo que más sorprendía a los especialistas era la aparente frialdad con la que Dorángel relataba los hechos. No levantaba la voz, no lloraba, no intentaba ocultar lo ocurrido. Respondía con naturalidad, como si para él todo aquello fuera completamente normal. Los médicos que lo evaluaron observaron un comportamiento profundamente alterado. Presentaba ideas delirantes. Su discurso era desorganizado por momentos y mostraba señales compatibles con un grave trastorno mental. Mientras tanto, la noticia comenzó a difundirse por toda Venezuela. Los periódicos publicaban titulares cada vez más impactantes. La población seguía el caso con incredulidad. Muchos habitantes del estado Táchira no podían creer que aquel hombre silencioso, al que algunos recordaban caminando por las carreteras o pidiendo comida, estuviera relacionado con una serie de desapariciones. El caso rápidamente cruzó las fronteras del país. Medios internacionales comenzaron a hablar de Dorángel Vargas. Fue entonces cuando apareció el apodo que lo acompañaría para siempre: el Comegente de los Andes. Ese nombre se propagó por toda América Latina y convirtió el caso en uno de los más conocidos de la historia criminal de la región. Sin embargo, mientras la opinión pública exigía una condena ejemplar, los especialistas se enfrentaban a una pregunta mucho más compleja. ¿Estaban frente a un asesino plenamente consciente de sus actos? ¿O ante una persona con una enfermedad mental tan grave que no podía comprender la realidad? Psiquiatras, psicólogos y médicos forenses realizaron múltiples evaluaciones. Los informes coincidían en un punto: Dorángel Vargas presentaba un severo deterioro de su salud mental. Aquellas conclusiones cambiarían por completo el rumbo judicial del caso. La posibilidad de un juicio convencional comenzó a desvanecerse. En su lugar, las autoridades empezaron a considerar una medida distinta, una decisión que dividiría a la sociedad venezolana. Mientras algunas personas creían que debía pasar el resto de su vida en prisión, otras sostenían que necesitaba permanecer bajo tratamiento psiquiátrico permanente. El debate apenas comenzaba, y la decisión final marcaría el desenlace de uno de los casos criminales más perturbadores en la historia de Venezuela. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar, porque el destino de Dorángel Vargas no sería una cárcel común, sería un hospital psiquiátrico, y allí permanecería durante décadas, convirtiéndose en un caso que todavía hoy sigue siendo recordado y estudiado por especialistas en criminología y psiquiatría. Después de semanas de investigación, entrevistas y evaluaciones psiquiátricas, las autoridades venezolanas llegaron a una conclusión que cambiaría por completo el destino de Dorángel Vargas. Los especialistas determinaron que padecía un grave trastorno mental. Según los informes médicos, su capacidad para comprender plenamente la realidad y las consecuencias de sus actos estaba profundamente alterada. Por esa razón, la justicia decidió que no fuera enviado a una prisión común. En su lugar, fue internado en un hospital psiquiátrico bajo custodia del Estado. La decisión generó una enorme polémica. Para muchas familias, aquello no era suficiente. Consideraban que debía pasar el resto de su vida tras las rejas. Otros sostenían que un hombre con ese nivel de deterioro mental necesitaba permanecer en una institución especializada, donde pudiera recibir tratamiento y al mismo tiempo representar el menor riesgo posible para la sociedad.
Durante los años siguientes, Dorángel Vargas permaneció internado bajo vigilancia. Los médicos continuaron evaluando su estado de salud mental. Con el paso del tiempo, su caso se convirtió en objeto de estudio para psiquiatras, criminólogos y especialistas en medicina forense. Muchos intentaban responder una pregunta que sigue generando debate hasta el día de hoy. ¿Cómo pudo una persona llegar a ese extremo sin que nadie interviniera antes? Su historia abrió un profundo debate sobre la atención a la salud mental, especialmente en personas que viven en condiciones de extrema pobreza y abandono. También evidenció las dificultades que enfrentaban las autoridades para investigar desapariciones en zonas rurales y fronterizas, donde la falta de recursos hacía que muchos casos permanecieran sin resolver durante largos periodos. Años después de su captura, el nombre de Dorángel Vargas seguía apareciendo en libros, documentales y estudios universitarios. Su caso dejó una huella imborrable en la historia criminal de Venezuela, no solo por la brutalidad de los hechos que se le atribuyeron, sino también por las complejas preguntas legales, médicas y éticas que surgieron a partir de su enfermedad mental. Con el paso de los años, las noticias sobre él fueron cada vez menos frecuentes. Permaneció bajo supervisión médica durante décadas y, según los reportes públicos más conocidos, nunca volvió a recuperar una vida en libertad. Sin embargo, el impacto de su historia continúa vigente. Cada vez que se habla de los casos criminales más perturbadores de América Latina, su nombre vuelve a aparecer. Pero más allá del horror que rodea este caso, existe una reflexión que no debe olvidarse. Detrás de cada expediente existieron víctimas, familias destruidas y comunidades enteras que vivieron con miedo durante mucho tiempo. Recordar estos hechos no significa glorificar a quien los cometió. Significa aprender de ellos, comprender la importancia de una investigación eficaz, del acceso a la salud mental y del apoyo a las personas más vulnerables antes de que una tragedia pueda ocurrir. Porque en ocasiones, los casos más aterradores no nacen de un solo momento de violencia. Se construyen durante años de abandono, enfermedad y oportunidades perdidas. Gracias por acompañarnos en este documental. Si te interesan las historias reales de crímenes que marcaron al mundo, suscríbete a Crímenes, Historias Reales, activa la campana y acompáñanos en el próximo caso. Hasta entonces, nunca dejes de cuestionar lo que parece imposible.